¿Está grabando, no es cierto, Nacho? Sí, ahí me puse a grabar. Entonces, vamos a partir con la ayudantía 1. Ahora más los contenidos que ustedes van a ver en el seminario de Metabolismo de Carbohidrato 1. Como dijo el Nacho, soy Ricardo. Siéntanse la libertad mientras estoy presentando, interrumpirme nomás o levantando la manito. Y ahí vamos resolviendo todas las dudas, ¿ya? Cualquier cosa que no entiendan, si hablo muy rápido, cualquier cosa, me avisan. Entonces, la idea de esta ayudantía es ver los objetivos. Vamos entonces, primero es lo que es la vía glucolítica, ciclo de Krebs y vía lactosa. Son como los tres grandes puntos que vamos a ver, ¿ya? Yo les voy a hablar entonces de la vía glucolítica. Vamos a partir primero con aspectos generales de la glucólisis o la vía glucolítica, y tenemos que saber que esta es una vía degradativa, y por lo general las vías degradativas son oxidativas, ¿ya? Vamos a partir de una molécula de 6 carbonos, como lo es la glucosa, y vamos a terminar generando una molécula de 3 carbonos, como lo es el piruvato. Lógicamente vamos a generar 2 piruvatos por cada glucosa que entra a la vía, ¿ya? Esto ocurre en el citoplasma, y eso es importante que siempre lo tengan claro, porque los profes son súper buenos para preguntar dónde ocurre cada cosa, ¿ya? Así que ocurre en el citoplasma y funciona de forma independiente de oxígeno. ¿A qué nos referimos con esto? Es que puede ocurrir tanto en aerobiosis como en aerobiosis, ¿ya? En anaerobiosis. Lo que va a diferenciar es dónde se obtiene el NAD oxidado para el proceso, ¿ya? Que en un caso va a venir de la cadena respiratoria mitocondrial, mientras que en el otro va a provenir del paso de piruvato a lactato, ¿ya? Es decir, la reducción del piruvato. Como dijimos, es una ruta oxidativa, y vamos a utilizar NAD oxidado y vamos a generar NAD reducido, ¿ya? Partimos de la glucosa y terminamos en el piruvato. Y aquí abajo pueden ver, no sé si están viendo mi puntero, ahora ven el puntero, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí abajo ven la ecuación general, donde como resultado neto tenemos la síntesis de 2 ATP y además de 2 NAD reducidos. Ya. Y en general, sepan que no se tienen que saber todas las reacciones de la vía. Lo más importante es que manejen, lógicamente, las reacciones principales y que entiendan cómo ocurre el proceso bien a grandes rasgos, ¿ya? Tampoco tienen que saberse como que cada enzima en qué participa ni nada por el estilo. En ese sentido, entonces, tenemos que la glucólisis se compone de dos grandes fases. Primero, una fase endergónica, que como su nombre lo dice, va a necesitar energía para que ocurran estos procesos. Y esta energía se ocupa en forma de ATP, ¿ya? Entonces partimos con la primera reacción, que esta reacción, independiente de la vía que tome la glucosa, sí o sí tiene que ocurrir, ¿ya? Porque la glucosa también se puede ir a la vía de las pentosas, como lo vamos a ver después. En cualquier caso, la glucosa tiene que activarse, y esto consiste básicamente en una fosforilación. Entonces a la glucosa le agregamos un fosfato que viene del ATP y formamos glucosa 6-fosfato. Esta reacción es importante también porque es irreversible, ¿ya? Entonces no podemos devolvernos de esta. Y esta está catabolizada por dos enzimas, la hexoquinasa y la glucoquinasa. Yo creo que ya lo vieron en el seminario de enzimas, o en las clases de enzimas, pero la diferencia fundamental entre estas dos enzimas es que la hexoquinasa, si bien tiene una mayor afinidad, es decir, tiene un mucho menor Km, esta se satura a concentraciones celulares. Es decir, cuando ya estamos más, o sea, mucho antes de los 100 miligramos por decilitro, esta ya se encuentra saturada. No como la glucoquinasa, que si bien tiene una menor afinidad, entonces tiene un mayor Km, esta no se satura. Entonces, a concentraciones celulares está funcionando principalmente la glucoquinasa, dado que la hexoquinasa ya está saturada, ¿ya? Entonces, esta es la primera reacción, es importante, porque como le dije, es irreversible, y ocupamos un ATP, ¿ya? Luego, entonces, pasamos a la glucosa 6-fosfato, y mediante una isomerasa, que no importa mucho el nombre, pasamos a la fructosa 6-fosfato. Esta tercera reacción ya es más importante porque acá participa la enzima marcapasos de la vía. Con enzima marcapasos nos referimos a una enzima que marca la velocidad de la vía. Entonces esta es como la limitante de la velocidad de la vía, ¿ya? Y acá también, al igual que la primera reacción, es una fosforilación donde pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, ¿ya? Y la enzima se llama fosfofructoquinasa 1. Esta está bien regulada, después la vamos a ver un poquito más adelante, y es importante que manejen cómo se regula, ¿ya? Luego, cuando tenemos la fructosa 1,6-bifosfato, mediante la acción de la aldolasa, se produce una ruptura y se generan dos moléculas distintas. Una va a ser el gliceraldehído 3-fosfato y la otra va a ser la dihidroxiacetona fosfato. Sin embargo, acá solamente una puede continuar la vía, por tanto, actúa la triosa fosfato isomerasa, que la pueden ver aquí,
y obtenemos al final 2 gliceraldehído 3-fosfato, que son los que continúan la vía. Entonces, a contar de aquí hacia abajo, todos los productos y sustratos tienen que ser contados por 2, ¿ya? Porque vamos a seguir 2 vías paralelas. Entonces, como resumen de la parte endergónica, vamos a tener que utilizamos 2 ATP, justo en las reacciones que son irreversibles, y además como lógicamente necesitamos energía, ¿ya? Eso es básicamente esta parte. Una vez que ya pasamos esto, entonces pasamos a la fase exergónica, que acá, como su nombre lo dice, ya ahora nosotros somos los que producimos energía, ¿ya? No necesitamos energía externa aportada en forma de ATP. Y acá entonces, como les dije, vamos a contar todas las cosas por 2, ¿ya? Porque son 2 vías paralelas, aquí solamente se muestra una. Entonces vamos a tener el gliceraldehído 3-fosfato, que es el producto que hayamos tenido antes, y este va a pasar a 1,3 bifosfoglicerato. Esta reacción es súper importante porque esta es la única reacción oxidativa de la vía. Ya no hay más reacciones oxidativas de la vía. Está catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y para que sepan, todas las deshidrogenasas, por lo general, catabolizan reacciones que son redox, tanto de oxidación como reducción. ¿Ya? Entonces, partimos de un NAT oxidado y un fosfato inorgánico y obtenemos un NAT reducido, ¿ya? Y el 1,3 bifosfoglicerato. Luego de esta reacción, tenemos la primera fosforilación a nivel de sustrato, que la fosforilación a nivel de sustrato consta entonces de la síntesis de ATP sin la utilización del ATP sintasa, que eso lo van a ver más adelante, lo que corresponde a la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces aquí no ocupamos la ATP sintasa y se transfiere un fosfato inorgánico al ADP por parte de un compuesto que es energéticamente, es alto energéticamente, tiene alta energía, ¿ya? Entonces, un compuesto energéticamente alto como el 1,3 bifosfoglicerato transfiere su fosfato al ADP y formamos un ATP. ¿Ya? Ricardo, ¿Sí? preguntan en el chat, ¿cuál era la única reacción oxidativa? La única reacción oxidativa es la primera de la fase exergónica, ¿ya? Que corresponde al paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato. Y como les dije, está catabolizada por lo que corresponde al gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta es la única, no hay más en esta vía al menos, ¿ya? Ahí en el ciclo de Krebs van a ver que hay un poco más. No sé si se aclaró la duda. Sí, sí. Súper. Ya. Entonces, como les decía, tenemos aquí la primera fosforilación en el sustrato, está catabolizada por la fosfoglicerato quinasa, ¿ya? Luego obtenemos el 3-fosfoglicerato y seguimos con otra reacción, luego el 2-fosfoglicerato. Estas ya no son tan importantes que las manejen tanto las enzimas, porque no se las preguntan mucho, en verdad. Y después, por la enolasa, formamos el fosfonolpiruvato. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Un compuesto que es energéticamente alto, entonces va a transferir su grupo fosfato a un ADP y forma un ATP. Entonces tenemos la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Esta, sin embargo, es catabolizada por la piruvato quinasa, que es una enzima regulada. Pero a pesar de que es regulada, no es la enzima marcapasos, ¿ya? Que sea regulada no quiere decir que sea marcapasos. Sin embargo, las marcapasos, por lo general, siempre son muy reguladas. Y una vez que ocurre esta reacción, tenemos el piruvato, que el piruvato va a quedar en el citoplasma. Entonces, como resumen de esta parte, vamos a tener que se producen 2 NAT, reducido, 2 NAT reducidos, y se producen 4 ATP, ¿ya? Si le restamos los 2 ATPs que ocupamos en las reacciones anteriores, vamos a tener que nos cuadre con la ecuación general, donde dijimos que se producían 2 ATP y 2 NAT reducidos, ¿ya? No sé si hay alguna duda como eso. Hasta aquí, que es como más contenido nomás. ¿Se producían 2 ATP o 4? Mira, se producen 4 ATP, pero como síntesis neta vamos a tener 2. ¿Por qué? Porque en la primera fase ocupamos 2 ATP. Ocupamos en la primera reacción, ocupamos un ATP, y en la tercera igual. Pero acá produces Ya. 4. Entonces al final, como producto neto, te quedan 2 ATP. Ya. Gracias. Ya, ¿puedes seguir nomás entonces? Entonces aquí llegamos a lo que es la regulación. Como le dije, la enzima marcapaso de esta vía es la fosfofructoquinasa 1, que es una enzima alostérica que, como ustedes saben, va a tener efectores tanto activadores alostéricos como inhibidores alostéricos. ¿Ya? Entonces, como activador, vamos a tener al ADP,
al AMP, que es distinto del AMP cíclico, ¿ya? Para que no los confundamos porque puede ser de confusión. Y además lo activa la fructosa 2,6 bifosfato, que al tiro vamos a ver qué es lo que es. Y lo inhibe Ricardo, por su parte, disculpa, preguntaron por el chat si son 2 NADH de producto neto. sí, además no ocupamos NAT, o sea, se ocupa solamente, sí, no se ocupa NAT reducido en esto, solamente producimos. Así que da lo mismo si es neto o bruto, porque siempre hace lo mismo. Siempre son solamente los dos. ¿Ya? Y también es en la fase exergónica. Ahí pueden sacar como que todas las producciones de cosas son en la fase exergónica y la utilización de cosas son en la fase endergónica. Ya, entonces, como les decía, la fosfofructoquinasa 1 es la enzima regulada, se regula por AMP, ADP, fructosa 2,6 bifosfato, ATP y citrato. Primero vamos a ver esto, que es la fructosa 2,6 bifosfato, que puede ser un poquito más complicado. En situaciones de hiperglicemia, lógicamente va a aumentar la insulina para poder bajar esta glicemia. ¿Ya? Entonces, esta insulina, si se acuerdan de la vía de señalización de la insulina, termina por activar a fosfoproteínas fosfatasas. Esta fosfoproteína fosfatasa, como su nombre lo dice, actúa como una fosfatasa, entonces saca los grupos fosfato. Entonces lo que va a hacer es que va a desfosforilar esta enzima tándem, ¿ya? Que esta enzima tándem se encarga de regular que da la balanza entre la fructosa 6-fosfato y la fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, la insulina activa la fosfoproteína fosfatasa, que está acá, y esta a su vez va a desfosforilar a la enzima tándem. Y una vez que la enzima tándem está desfosforilada, va a actuar como quinasa. Entonces ahí va a fosforilar. Y ahora que es capaz de fosforilar, va a aumentar la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. ¿Ya? Y esta va a ser la que va a activar alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1. ¿Ya? Importante igual que diferencien la fructosa 2,6 bifosfato de la fructosa 1,6 bifosfato, que es la que se producía acá. ¿Ya? Son compuestos distintos y actúan en cosas distintas. Entonces, insulina se desfosforila la enzima tándem, actúa como quinasa, y una vez que actúa como quinasa, aumenta la concentración de la fructosa 2,6 bifosfato. Y este aumento de la concentración de la fructosa 2,6 bifosfato va a hacer que la velocidad de la vía aumente. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, tenemos al glucagón. El glucagón aumenta sus concentraciones plasmáticas en caso de hipoglicemia, es decir, cuando tenemos el azúcar en sangre baja. Esta va a activar a la proteína quinasa A a través de su vía de señalización, ¿ya? Una vez que activa la proteína quinasa A, lo que hace, como es quinasa, va a fosforilar a la enzima tándem. Ahora que la enzima tándem está fosforilada, va a actuar como fosfatasa. Entonces, como actúa como fosfatasa, va a disminuir la concentración de fructosa 2,6 bifosfato y vamos a tener más fructosa 6-fosfato. Entonces, al final, como que insulina, fructosa 2,6 bifosfato, glucagón, fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Entonces, el glucagón va a disminuir los niveles de fructosa 2,6 bifosfato, lo que hace que baje la velocidad de la vía. ¿Ya? Eso en cuanto a la fructosa 2,6 bifosfato. No sé si les queda alguna duda de esa parte, que puede ser un poquito más complicado. Sí, por el chat hay una duda. ¿Te la leo? Sí, porfa. Dice, ¿esta regulación actúa del mismo modo que la del piruvato deshidrogenasa? Spoiler. Spoiler. Yo creo que lo va a ver después. Cuando lo vean después, cuando lo explique mi compañero, ahí lo conversamos. ¿Ya? Ya. También entonces se regula por el estado energético celular, que se lo van a preguntar mucho así, como la concentración entre ATP y ADP, la relación entre la concentración de ATP y ADP. Entonces, a un mayor estado energético celular, cuando el estado energético celular es alto, es cuando tenemos más concentraciones de ATP, la fructosa 1,6, la fosfofructoquinasa 1 va a estar inhibida. Y esto tiene sentido porque si tenemos más energía, no necesito degradar más glucosa para generar más energía todavía. ¿Ya? Piénselo como de esa forma para que no se enreden tanto. Y entonces lo contrario va a pasar con el caso del ADP y el AMP. En caso que tenemos menos energía, va a aumentar mi concentración de ADP, por tanto voy a aumentar la velocidad de la vía para yo poder sintetizar más ATP. ¿Ya?
Y en cuanto al citrato, el citrato es un compuesto que resulta del ciclo de Krebs, de una de las primeras reacciones. Entonces, al estar aumentado, indica que también tenemos alta actividad, por tanto, va a haber alta síntesis de ATP, o sea, en ese caso de equivalente reducido, y también nos indica de un alto estado energético celular, ¿ya? Les dije también que hay otra enzima regular que corresponde a la piruvato quinasa. La piruvato quinasa, si bien no... ¿Sí? Tengo Dale una nomás. pregunta, perdón. Que no entendí que cuando hay altos niveles de ATP, ¿cuál es la que está inhibida? Mira, piénsalo así. Si yo tengo más ATP, ¿tú crees que necesito degradar más glucosa para producir más ATP? No. Ya, pues. Entonces, como yo no necesito más glucosa, voy a inhibir a la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima marcapasos de la vía. ¿A la Ahora, 1,6? no. Esa no es una enzima. Ese es un compuesto, mira. La fosfofructoquinasa es la enzima. La fructosa 1,6 bifosfato es el compuesto que es resultante de la catálisis de la Ah, enzima. ya. Ya ¿Ya, entendí. ya? Sí, Entonces, si yo gracias. tengo más ATP, voy a inhibir a la fosfofructoquinasa 1 para parar la velocidad de la vía. Ya, gracias. ¿Ya? Ya. Entonces, la otra enzima regular de la vía es la piruvato quinasa. Y aquí también se regula por lo que corresponde a la relación insulina-glucagón. La insulina, como dijimos, activa fosfoproteína fosfatasa, lo cual va a desfosforilar a la enzima y la deja más activa, ¿ya? Y el glucagón, por su parte, va a activar a la proteína quinasa, la cual la va a fosforilar y la va a dejar menos activa. De igual forma, también se inhibe por las concentraciones altas de ATP y por la fructosa 1,6 bifosfato va a estar activa. Ya, esto tiene alto sentido porque la fructosa 1,6 bifosfato está un poco antes de la reacción. Entonces, si este está aumentado, quiere decir que tengo que procesar más. Piénsenlo de esa forma. Y eso sería con la regulación. No sé si tienen alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. ¿Puedes volver a decir lo que dijiste al final, que no entendí muy bien? Ya. La piruvato quinasa se regula, como dijimos, por insulina, por la fosfoproteína fosfatasa, que la va a desfosforilar y la va a dejar activa. También por glucagón, que la va a fosforilar y dejar menos activa. Pero también, como se ve aquí abajito, se va a regular por las concentraciones de ATP, las cuales la van a inhibir en concentraciones altas, al igual que la fosfofructoquinasa 1, y se va a activar por las concentraciones de fructosa 1,6 bifosfato. Y esto, piénsenlo, es como que tengo un acumulo acá que tengo que trabajar. Entonces, al yo tener el acumulo, me aumenta la velocidad de la vía, que me obliga a trabajar más la vía. Piénsenlo así. ¿Podríais retroceder a la anterior? O sea, Sí, mira. ahí, que ahí tenéis Entonces, la... claro, aquí tengo la fructosa 1,6 bifosfato y la piruvato quinasa está acá. Entonces, si yo aumento las concentraciones de esto, lógicamente estos procesos de más adelante también van a tener que verse aumentados, ¿ya? Y por eso termina aumentando la actividad de esta enzima. Esta no regula la velocidad de la vía como la fosfofructoquinasa, pero sí va a activar la enzima. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. Ricardo preguntaba por el chat si podía explicar el potencial de fosforilación, Potencial de fosforilación. que era como ATP partido en ADP. Sí, ya, eso es lo mismo, es muy parecido a lo que es el estado energético celular. Se le pueden preguntar como potencial de fosforilación o estado energético celular, que es el ATP, la concentración de ATP, partido por el ADP y la concentración de fósforo inorgánico. Lo que ustedes tienen que saber ahí es que si está aumentado, significa que tengo mayor ATP y menor ADP, mientras que si está disminuido, tengo mayor ADP y menor ATP, ¿ya? Entonces, en caso de que esté aumentado, como tengo más ATP, la velocidad de la vía en general va a disminuir porque el ATP me va a inhibir a la fosfofructoquinasa 1. Mientras que si está disminuido, tengo más concentración de ADP y el ADP va a aumentar la velocidad de la vía, dado que aumenta la velocidad de la fosfofructoquinasa 1. ¿Se entendió? ¿Eso ocurre también con la piruvato quinasa de la velocidad? No, la piruvato quinasa se regula solamente por lo que es fosforilación de fosforilación, que está a cargo de la relación insulina-glucagón, y por el ATP, pero no es tan significativo porque además piensa que la fosfofructoquinasa 1 es la marcapaso. Entonces, esa es la que te va a regular la velocidad de la vía.
Esta solamente ya. va a hacer que la enzima funcione un poquito más, un poquito menos. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda de esta parte? Ya, entonces para ir cerrando ya, lo más importante, con lo que sí o sí tienen que quedarse, sí o sí tienen que manejar, es la enzima marcapaso. La marcapaso tienen que saber sí o sí cómo se regula, que es la fosfofructoquinasa 1, porque se le preguntan harto, ¿ya? En cuanto a las reacciones irreversibles, dijimos que son 3. Las primeras 2 ocurren en la fase endergónica, mientras que la última ocurre en la fase exergónica. Esta igual es importante que la manejen, porque después las van a ver como las reacciones contrarias en la gluconeogénesis, ¿ya? Entonces tienen que saber cuáles son, porque después tienen que saber qué enzimas van a participar ahí. Porque el resto de las reacciones son iguales después, ¿ya? Y la fosforilación a nivel de sustrato, que ocurren en la fase endergónica también, que son el paso de la 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, y el fosfonolpiruvato a piruvato. No sé si les queda alguna duda más general de la glucólisis. Para pasar unas preguntitas que le tenemos. Ya, vamos a pasar las preguntas entonces. Entonces, la que le puse 2 preguntas. La pregunta 1 está más relacionada con lo que responde a las vías de señalización de insulina, pero igual la pusimos. Y la segunda ya se relaciona con lo que vimos ahora, que es propiamente dar la regulación de la fosfofructoquinasa 1. Entonces, la pregunta 1 nos pregunta cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera con respecto a los efectos celulares de insulina. Y ahí pueden ver la alternativa, no se la pueden leer para que la lean ustedes. Y ahí pongan por el chat o por micrófono cuál creen que ustedes es la correcta. Vamos a dar unos 2 minutitos para que la piensen. Veamos solamente la pregunta 1, ya después vamos a ver la pregunta 2, para que no respondan las dos al tiro. Vamos, no hay ninguna respuesta. Ustedes pueden. Esa era la respuesta. Ya, 20 segundos más para que manden la respuesta. Sí, jueguense. Jueguensela con cualquiera nomás. Sí, el Si momento aquí la para idea es equivocarse. que nos equivoquemos y aprendamos entre todos. Si para eso Láncense. estamos. Esto es equivocarse. Para no equivocarse en Láncense el acá. certamen. Y no en la prueba. Sí. No, pero denle con confianza, nos mata lo mismo que se equivoquen. Está Sí. bien. Ya. Como varios pusieron entonces, la correcta es la alternativa B. Y vamos a pasar a explicar la alternativa ya. La primera dice, a través de su vía de señalización, activa por desfosforilación a la glucoquinasa hepática. La glucoquinasa hepática no se regula por temas de fosforilación o desfosforilación, ¿ya? Esta es una enzima que solamente está regulada por los temas de concentración y ni siquiera una regulación como tal. Es porque a mayor concentración de glucosa va a trabajar más y a menor concentración trabaja menos. Ya, como que esa es la analogía que tienen que hacer. No existe una regulación como tal, ¿ya? Como la alternativa C. Dice, provoca un aumento de la entrada de la glucosa en células de hígado y riñón.
En células de hígado y riñón está el transportador de glucosa GLUT2, que está permanentemente ahí eh, eh, permitiendo la entrada de glucosa. Sin embargo, lo que ocurre es que en tejido muscular, en músculo esquelético y en tejido adiposo, la insulina hace que se transporte a la membrana el transportador GLUT4, y ahí sí hace que aumente la entrada de glucosa. Y en la última alternativa nos dice inhibe la adenilato ciclasa a través de la proteína G inhibidora. Y la insulina, tienen que recordar que la vía de señalización son receptores tirosina quinasa, que están asociados a cadenas de fosforilación, no como el glucagón. El glucagón sí se asocia a proteína G, ¿ya? Entonces esa no tiene nada que ver aquí. Y la alternativa correcta entonces, que a través de su vía de señalización aumenta los niveles intracelulares de fructosa 2,6 bifosfato. Y eso, ahí no puedo volver. Y eso es lo que habíamos visto aquí. Entonces, que como aumenta la insulina, se activa la fosfoproteína fosfatasa, se desfosforila la enzima tándem, hace que actúe como quinasa y aumenta la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa pregunta? Fue tramposa, ¿eh? Había que saber Muy, de vía de señalización. es muy probable que estas preguntas las vean más adelante, no les voy a decir dónde, pero las pueden ver para que las tengan en consideración. Ya, si no hay duda, entonces vamos con la otra pregunta, que dice cuál de las siguientes afirmaciones sobre la regulación de la fosfofructokinasa 1 hepática es verdadera. Ahí ustedes leen las alternativas y tiren la que creen correcta por el chat. Ya, 2 minutos igual para que manden la alternativa correcta. Y jueguensela nomás, tiren cualquiera. Si no saben por último, la idea es ayudarlos. $20 segundos más para que manden su respuesta. Tiren cualquiera nomás si no saben por último. Jueguensela. Ya. Como varios dijeron entonces, la correcta es la alternativa C. Y vamos a pasar a explicar el resto de la alternativa, ¿ya? Entonces, la pregunta decía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la regulación de la fosfofructokinasa 1 hepática es verdadera? La primera dice que es activa alostéricamente por el aumento de citrato. Si nos vamos a la regulación, vemos que el citrato es un inhibidor alostérico. Y esto, como les dije, piénsenlo, si está funcionando más el ciclo de Krebs, o sea, si tengo mucho citrato, es porque habla que está funcionando harto el ciclo de Krebs, entonces ya tengo suficiente energía, como que se está acumulando el citrato. Entonces no necesito que se degrade más glucosa para producir más ATP-A1. ¿Ya? Dice, se inhibe alostéricamente por el aumento de NAT reducido. Esta es súper clásica y es súper fácil que se caigan en esta, porque esta enzima no se regula por el NAT, ¿ya? Aquí no influye el NAT, al menos no directamente, ¿ya? Entonces, para que lo tengan claro. La D dice se activa cuando la enzima tándem se desfosforila, y aquí sabemos que es lo contrario. Perdón, ¿qué decía?
se activa cuando la enzima tándem se desfosforila ya. Entonces, cuando la enzima tándem está fosforilada, va a actuar como fosfatasa. Entonces, como actúa como fosfatasa, reduce los niveles de fructosa 2,6 bifosfato. Lo que hace entonces es que termina reduciendo la velocidad de la vía. Y la alternativa correcta, que decía que se activa al aumentar la relación insulina-glucagón plasmática. Y eso es por lo mismo que vimos recién. Al aumentar la insulina, se aumenta la fosfoproteína fosfatasa, está desfosforilada la enzima tándem, actúa como quinasa, y terminamos por aumentar entonces los niveles de fructosa 2,6 bifosfato. Y eso hace que aumente la velocidad de la vía. No sé si les queda alguna duda con la pregunta o en general con la parte que les pasé yo. Yo tengo pregunta con la de la enzima tándem, que no entendí ¿Sí? cuándo se fosforila, qué es lo que ocurría, si me puede explicar esa parte, por favor. Ya, mira, voy a volver a la diapo. Cuando se desfosforila, ¿no es cierto? Fosforila. Ya. Cuando se fosforila, piensa entonces que el glucagón activa proteínas quinasas. Insulina, por su parte, activa a fosfatasas. Entonces, glucagón va a activar a fosfatasas y las fosfatasas, lógicamente, perdón, a ¿Quién es quinasas, y las quinasas van a fosforilar a la enzima tándem. Cuando la enzima tándem está fosforilada, va a actuar de forma contraria. Entonces va a actuar como una fosfatasa. Y ahora que actúa como fosfatasa, reduce los niveles de fructosa 2,6 bifosfato. Ah, ya. ¿Ya? Piénsalo igual como que si tengo baja el azúcar, no necesito entrar más azúcar. ¿Ya? Entonces va a disminuir sí o sí la velocidad de la vía. Y ahí tenéis que acordarte que la disminución de la fructosa 2,6 bifosfato hace que disminuya la velocidad de la vía. Ya. Vale, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada de nada. Sino para pasar a la siguiente parte. Una duda chiquitita ¿Sí? de Dale, la no. pregunta uno, donde la alternativa decía hígado y riñón. Ujú. Eso, ¿por qué está mal en hígado y riñón si dijeron que tiene transportadores GLUT2? ¿Lo correcto Porque sería hígado y músculo esquelético o no? hígado y qué, perdón. ¿Músculo esquelético no puede ser si me pusieron eso en la prueba? No, no, no. Porque piensa que en el hígado y en el riñón siempre está el transportador GLUT2 ahí. No es que Ujú. necesiten que el transportador se mueva la membrana, como en el caso del músculo esquelético o el tejido adiposo. En el caso del músculo esquelético o el tejido adiposo, la insulina lo que hace es que las vesículas donde está el GLUT4 se muevan hacia la membrana y eso hace que entre la glucosa. En cambio, en el hígado y el riñón, como este transportador siempre está presente ahí, no depende de insulina, hace que entre la glucosa independiente de insulina. Ah, ya, entonces el estímulo. Mm, Claro. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna No otra sé si duda? les vaya a servir que tengan harto ojo con las preguntas, porque por lo general en bioquímica las preguntas son como, de repente uno piensa, oh, pueden ser dos buenas, y ahí Sí, está, eso. son pequeños detalles que te definen si una pregunta, si una respuesta está buena o está mala. Por eso, por ejemplo, igual aquí, lo de la proteína G, ahí es súper fácil caerse porque uno se puede confundir entre los nervios de la prueba y todo. Y la insulina no tiene nada que ver con las proteínas G. ¿Ya? Lo mismo aquí con Ricardo, el NAT. ¿Sí? Ricardo, te preguntan si entre la exoquinasa y la glucoquinasa, ¿cuál tiene mayor KM? Ya. Piensa que el KM no habla de la afinidad. Entonces, a mayor KM, tengo mucha más afinidad. ¿Ya? La exoquinasa es la que tiene más afinidad por la glucosa. Pero la desventaja que tiene es que se satura a concentraciones muy bajas. Entonces, para las concentraciones plasmáticas de glucosa, entre comillas, como que no me sirve la exoquinasa. En cambio, la glucoquinasa tiene un KM más alto, es decir, tiene menor afinidad, pero se satura a concentraciones mucho más altas. Entonces puede funcionar a concentraciones plasmáticas de glucosa. No sé si quedó claro ahí. ¿Alguna otra duda que tenga?
Yo cacho que pasamos a la parte del Nacho. Sí, pues, pasemos a la parte para dejar de compartir. Pasamos al ciclo, entonces. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Sí, súper. Espérenme un chico, voy a activar el puntero. Ya, entonces, así como modo de resumen rápido, lo que le habló Ricardo fue la glucólisis. Entonces, agarrábamos la glucosa y dejábamos piruvato, ¿cierto? Eso es como, es importante que lo tengan claro. Y ahí, antes de pasar a aspectos generales del ciclo, no entra el ciclo el piruvato, que eso es muy común que nos equivoquemos. Voy a adelantarme un poco para que lo vean. Entra al ciclo el acetil-CoA. Olvídense todo lo que está abajo, miren solo esta parte que estoy contando. El piruvato se tiene que convertir en acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs. Eso es muy importante. Se me va a agarrar el tiro esto porque hay una enzima, que es la piruvato deshidrogenasa, que lleva a cabo esta reacción. El piruvato del acetil-CoA, y esta está ultra regulada y es muy similar a la regulación a la que vimos anteriormente en la glucólisis. Entonces, como alostéricos negativos, vamos a tener el ATP, el acetil-CoA y el NADH. El ATP básicamente es muy similar a lo que les decía el Ricardo antes, que era, si estamos viendo que tenemos mucho ATP, entonces la vía, toda esta vía eje catabólico básico, porque glucólisis, después piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, y vamos después a la cadena respiratoria y formamos ATP, está muy aumentado, entonces estamos produciendo mucho ATP. Similar con el NADH, que es lo que va a ir liberando, o los productos del ciclo de Krebs más importante en este caso. Entonces nos dicen que estamos muy rápido, entonces hay que bajarle la velocidad. Cambio el ADP es positivo porque nos dice que estamos muy lentos. Ahí tienen que tener ojo de no confundirse, porque a veces es ATP, otras veces NADH y ADP, entonces eso tienen que tenerlo muy claro. Y el acetil-CoA porque es el producto de esta reacción. Entonces va a la inversa, o sea, no va a la inversa, pero tenemos mucho producto, hay que bajarle la velocidad. Y esta piruvato deshidrogenasa es un complejo de enzimas que tiene muchas partes. Es bastante complicado, les van a decir en las clases, pero acá abajo vamos a tener cómo se regula, porque tiene regulación alostérica, que es esta que está acá, las que tenemos aquí arriba, y una autofosforilación o desfosforilación, que es parte de la misma enzima. La misma enzima tiene fosfatasa y tiene una parte quinasa. Entonces tiene una parte que le va a poner el fosfato en el fondo y que se la va a sacar. Y en ese caso, vamos a tener que tiene la parte fosfatasa, que está activada por insulina y calcio, va a llevar de la forma inactiva, que la forma inactiva es con el fosfato, a la forma activa. Entonces, para memorizármela fue así: insulina, digo, tengo mucha glucosa en la sangre, tengo que ir a degradar la glucosa, por lo tanto tengo que activar la vía, ¿ya? Entonces es más o menos lo mismo, y se pasa a la forma desfosforilada y queda activa. Por otro lado, la quinasa es un poco más compleja, y la quinasa lo que hace es de llevarla a la forma activa, le pega un fosfato y la inactiva. Entonces se reduce la vía. Esto es como una autofosforilación, por así decirlo. Y esta parte de la quinasa va a estar activada por acetil-CoA, NADH y ATP, que en el fondo este es como inhibidor de la vía, es muy similar a los inhibidores alostéricos, pero no es lo mismo. Esto es por la parte de quinasa. Va a estar influenciada por acetil-CoA, NADH y ATP, que en el fondo estamos parando la vía, si tenemos ATP y tenemos NADH. Y si tenemos mucho piruvato, tenemos mucho reactante como hacia atrás del eje catabólico, y tenemos mucho ADP, por lo tanto hay baja concentración de relación como ATP-ADP, hay mucho ADP, por lo tanto tenemos que activar esta vía, por lo tanto inhibimos a la inhibición. Es como un poco extraño, pero tienen que darle vuelta a la imagen varias veces, porque a la primera yo sé que no les va a quedar claro y como que no les va a cuadrar mucho, pero ideal los colores. Eso sirve mucho, los colores. Y tienen que fijarse en qué forma está activa, si es fosforilada o no, viendo también como lo que vimos en la glucólisis. Entonces, ahora que ya vimos esta primera parte de la piruvato a acetil-CoA, tienen que recordar también que en la glucólisis se forman dos piruvatos. Entonces, estos dos piruvatos, los dos se van a convertir en acetil-CoA y va a entrar un acetil-CoA por cada ciclo. Va a ir a ciclar al ciclo de Krebs. Entonces, como que todos estos productos tienen que después, cuando hagan el neto con la glucosa, va a ser por 2. Eso hay que tenerlo claro. Ahora me voy a volver un poco para que vean
para que hablemos ahora sí del ciclo de Krebs. Teníamos acetil-CoA y el acetil-CoA puede entrar a una vía, y esta es la vía oxidativa final. Por lo mismo que le había comentado, tenemos glucólisis, llegado a piruvato, piruvato acetil-CoA, tenemos después el ciclo de Krebs, y después vamos a ir a la cadena respiratoria, que no es una vía metabólica en sí, es otro proceso, y vamos a generar ATP. Es de naturaleza anfibólica, porque es catabólica y anabólica. Va a degradar productos, pero también va a formar los productos intermediarios sirven para otras vías metabólicas de aminoácidos, lípidos, y ahí lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿verdad? Pero eso, tienen que quedarse con que es anfibólica, funciona como catabolismo y anabolismo. Ocurre en la mayor parte en la matriz mitocondrial, pero no todas. Y eso también es importante y es muy preguntable, y lo voy a ver a continuación. Y utiliza NADH y FADH para generar, utiliza NAT y FAT para generar NADH y FADH2. Esto es más o menos lo que habíamos visto. En forma reducida tenemos NADH y FADH. En la forma oxidada tenemos NAT y FAT. Entonces queremos generar NADH y FADH, que son los mismos que tienen que ralentizar toda esta vía. Que lo vayan teniendo acá. Ahí está la piruvato de deshidrogenasa como un poco más formal, pero básicamente es lo mismo que hace el piruvato acetil-CoA, y se ocupa un NAT, eso es importante, y un coenzimo A. Y aquí les presento el ciclo, que se ve bien feo al principio, pero en los intermediarios es muy raro que los pregunten como ya, el alfa-cetoglutarato se convierte a succinil-CoA, no lo van a preguntar tan así, es muy difícil, pero si se lo quieren aprender, pueden buscar el RAP en YouTube, que sirve. Y entonces, y esto también les mostramos la imagen porque se la pueden hacer ustedes, y con esto van a aprender harto el ciclo. Porque si se fijan está como hecho a mano, y es importante porque puede tener todos los datos que ustedes necesitan para las preguntas del ciclo de Krebs. Entonces, y ocupen simbología con colores, eso es muy bueno. Entonces tenemos el acetil-CoA, que reacciona con oxaloacetato a través de la citrato sintasa, que es la primera enzima regulada. Importante, aquí hay 3 enzimas reguladas, y esta es la primera, para formar citrato. Y como ven, y la flecha no está puesta porque sí, sino porque si tienen la flecha para un solo lado, es irreversible. Y eso es preguntable. Entonces, acetil-CoA más oxaloacetato a citrato, irreversible, a través de la citrato sintasa, que es regulada. De ahí voy a ver la regulación porque las 3 son muy similares. El citrato va a pasar a isocitrato, ¿ya? Va a pasar a isocitrato en una acción reversible. Ahí de nuevo tienen que fijarse en la flecha, y se llama aconitasa la enzima, pero la verdad es que importante los nombres de las que son reguladas, más que nada. El isocitrato va a formar alfa-cetoglutarato a través de la deshidrogenasa isocítrica, que también se puede llamar isocitrato deshidrogenasa, dependiendo de dónde lo busquen. Como es una vía regulada, o sea, una enzima regulada, va a ser una irreversible, por lo tanto tiene una flecha, eso es lo importante. Y aquí se genera el primer NADH, y se libera CO2, porque se pierde un carbono. Ya está regulada. Después tenemos desde el alfa-cetoglutarato hasta el succinil-CoA, en otra enzima regulada, que es la tercera, que se denomina deshidrogenasa alfa-cetoglutárica, o alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Se pueden encontrar en las dos. También regulada, aquí entra de nuevo un coenzimo A y se genera otro NADH y se libera otro CO2. ¿Ya? Y nos va a generar el famoso succinil-CoA, que ya lo habíamos hablado antes, que ralentizaba las vías anteriores, ¿se tienen que acordar? Y bueno, básicamente eso hasta succinil-CoA, entonces tienen que recordar irreversible, 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 con una flecha, y son reguladas, estas 3. Son las 3 más importantes que se tienen que recordar el nombre de la enzima. Y ya hemos generado 2 NADH hasta el momento. De aquí viene de succinil-CoA a succinato. Vamos a tener una fosforilación a nivel de sustrato, pero no vamos a formar ATP, vamos a formar GTP. Y la enzima se denomina succinil-CoA, perdón, esta no, estamos en la... Fíjense que yo no me acuerdo de los nombres, por eso les digo, las reguladas. Esa es la succinil-CoA sintasa, pero lo importante es que hay una fosforilación a nivel de sustrato. Y se genera un GTP. Luego viene la única reacción que no ocurre
en la matriz mitocondrial. Todo el ciclo ocurre en la mitocondria, sí, pero en la matriz mitocondrial están todas las reacciones menos la que viene, de succinato a fumarato, que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Y esto, como adelantando un poco, lo van a ver en cadena respiratoria, y es relevante, y ahí se va a entender mejor. Pero por ahora, manténganlo así. Y se va a generar en esta reacción, a través de la succinato deshidrogenasa, un FADH2. Desde el fumarato, doble flecha, por lo tanto era reversible. Desde el fumarato a malato, por la fumarasa, entra agua. Del malato a oxaloacetato, y se forma otro NADH, a través de la malato deshidrogenasa, reversible también por la flecha, y volvimos al oxaloacetato, que puede entrar otro acetil-CoA para volver a ciclar, y así va. Y acuérdense que entraban dos, por cada glucosa se van a formar dos acetil-CoA para ir a entrar al ciclo. Entonces, cuando tenemos que ir viendo el neto del ciclo, tienen que recordarse que por cada vuelta del ciclo se genera un NADH, dos NADH, 3 NADH, más un GTP, más un FADH2. Y como entran dos veces por cada glucosa al doble, o sea, 6 NADH, 2 GTP y 2 FADH2. Eso es importante porque después, cuando vean la reacción neta con el ATP, van a ver que van a calcular los netos. Entonces tienen que tener claro que entra dos veces el acetil-CoA. Nacho, Ahí- te preguntan el recuento si lo puedes hacer otra vez, como de Ya, un acetil-CoA, dos... voy al principio. Por cada acetil-CoA, lo primero, por cada acetil-CoA se va a formar 3 NADH, que ahí tenemos uno acá, otro acá y otro acá, un GTP y un FADH2. Pero como desde la glucosa se generan dos piruvatos, y de cada piruvato se genera un acetil-CoA, el neto por glucosa van a entrar dos acetil-CoA al ciclo, que van a ciclar cada uno independiente. Entonces, el neto por glucosa son 3 NADH, 2 GTP y 2 FADH2. Ahí está, yo creo que ahí sí que les quedó claro. ¿Me dicen? Si no, sí. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como que ahí se entendió el ciclo. Nacho, Dígame, Matilde tiene la mano levantada. dale nomás. Háblale. Hola, es que me confundí. Por ejemplo, ya se supone que sale 2 acetil-CoA. ¿Esos 2 acetil-CoA entran al ciclo de Krebs los dos juntos o uno ciclo después el otro ciclo? Eso. Uno cicla, llega hasta monoacetato y entra otro. Pero esos 2 acetil-CoA como que se hacen los ciclos simultáneamente o hay que esperar que termine uno y después entra el otro. Claro, o sea, es que al final esto está ocurriendo en la mitocondria y se están ciclando varias al mismo tiempo, la verdad. Entonces es como acumulación, es como para ver el neto por cada glucosa, la verdad, pero es como que está pasando como todo al mismo tiempo en la célula, como que no es tan como estructurado, como para que quede un poco Ay, intuitivo. ahí entiendo. Muchas gracias. Pero eso. Avísenme aquí si cómo afecta el NADH a las enzimas alostéricas. Ya, ahí vamos ahora a la regulación, que se ve mejor en la que sigue, en esta. Entonces, aquí tenemos las enzimas reguladas. Tengo el Ricardo por acá. De acuerdo. Entonces, las enzimas reguladas, vimos la piruvato acetil-CoA, que no es parte del ciclo. La piruvato deshidrogenasa está regulada también. Y veíamos la primera, que la primera de la citrato sintasa, que pasábamos acetil-CoA, oxaloacetato, a citrato, y está alostéricamente negativamente, alostérica y negativa, por ATP, NADH, citrato, succinil-CoA. Después tenemos la isocitrato a alfa-cetoglutarato, que es la deshidrogenasa isocítrica, que es muy similar, fíjense, ATP y NADH, solo que esta se le agrega el citrato del succinil-CoA, y la última, alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, es la deshidrogenasa alfa-cetoglutárica, que, de nuevo, muy similar, ATP, NADH, pero la diferencia es que aquí tenemos succinil-CoA, de nuevo, igual que acá. En el fondo, lo importante es que tienen que saber que en el ciclo, como vamos a generar poder de reductor, que también lo pueden llamar así, NADH, FADH, y GTP, que se puede considerar como un ATP, pero no tan así, es como el final del ciclo de Krebs, como piénsalo como la finalidad, para que después se generan muchos NADH, para que después generemos ATP. Lo vamos a ver como la otra semana, pero entonces estamos diciendo que tenemos mucha energía en la célula. Entonces hay que bajarle a este ciclo.
por así decirlo. Entonces no entra de nuevo, no entra la glucosa, vamos a generar todo, el eje catabólico básico va a llevar a que generemos ATP al final, pero si tenemos mucho ATP estamos diciendo ya, esto está muy rápido, vamos más lento. Y ahí se empiezan a frenar las vías. Entonces si te pueden pensar, el ATP frena esta vía, frena el paso de piruvato a acetil-CoA y la glucólisis también estaba frenada por el ATP. Entonces, y se activa al revés, se activa con ADP, porque ya la célula entiende que ya se ocupó el ATP para algo. Y calcio también, que está ahí entre medio. Pero lo principal es NADH, ATP van a frenar la vía y el ADP va a aumentar la vía. En el fondo, aquí a la izquierda la tienen más bonito, las tres reguladas, para que las tengan los nombres, y están en orden. La primera es el 1, la segunda es el 2 y la tercera el 3, para que no se pierdan cuando le subamos el PPT. Y estas están moduladas por esto que se ve más feo, pero en verdad el estado energético era lo que ya había hablado el Ricardo. En el fondo es el estado de ATP en comparación con ADP. Siempre ATP arriba, ADP abajo. Entonces ATP partido en ADP. Si está muy alto el estado energético, tengo mucho ATP. Por lo tanto, todas estas vías las tengo que frenar, por lo menos la primera parte del eje catabólico básico. Y al revés, si tenemos el estado energético bajo, hay que aumentar todas estas vías. Después tenemos el estado redox, que el estado redox es NADH partido en NAD. En el fondo pero es muy similar a lo que pasa con el ATP, porque en el fondo se tiene que frenar también el ciclo, y se frena el ciclo principalmente, no tanto la glucólisis, pero es muy similar. Es NADH partido en NAD. Y también tenemos unos intermediarios del ciclo que también van frenando. Si se fijan, aquí tenemos el succinil-CoA y el citrato. Entonces, también ser capaces de frenar el ciclo, y esto también se va a ver más adelante porque se unen otras vías, son como intermediarios de otras vías que pueden ir a los aminoácidos, otras cosas, y el calcio también. Aquí el calcio modula activamente a la vía. Y eso básicamente con ciclo de Krebs. No sé si tienen alguna duda, sé que es complicado, pero pregúntenos, si está el momento. Antes que vengan las preguntas. A mí me quedó una duda que no alcancé a notarlo, que era o sea, de los productos que generaba cada acetil-CoA, y después había dicho los netos, así, porque como pasan doble, Claro, entonces como que ahí quedé como confuso. ya déjame Por si lo puedes repetir, por favor. Ya, por eso es bueno hacerse estos esquemitas, háganlo a mano, con colores, porque de verdad van a pasar. Entonces se genera NADH en el paso de isocitrato a alfa-acetoglutamato, el paso del alfa-aceto hasta el succinil-CoA, otro NADH, y de malato a oxaloacetato. En el fondo, por cada vez que ciclamos, vamos a tener NADH, 3 NADH. También hay una fosforilación a nivel de sustrato, que esto siempre le dan esa pregunta, de succinil-CoA a succinato. Se genera un GTP y un FATH2 de succinato a fumarato. No preguntan como de succinato a fumarato qué se forma, pero sí tienen que saber como los netos. En algún momento se va a ver el neto de la glucosa. Entonces tenemos por cada ciclo, cada vez que entra esta molécula al ciclo, independiente de cuál sea todavía, se van a formar 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Ya, eso es lo primero, por cada acetil-CoA. Pero ahora volviendo atrás, como lo que hemos visto, el Ricardo les dijo, glucólisis. Tenemos una glucosa para formar 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos se van a formar 2 acetil-CoA. Y esos 2 acetil-CoA van a ir a ciclar cada uno independiente y van a ser el doble. Y ahí tienen que multiplicar por 2 nuevos. Entonces, en vez de los 3 NADH, son 6 NADH, 2 GTP y 2 FADH2. Más o menos. Vale, muchas gracias. Eso. Y dime. Yo no entendí bien lo del estado redox, Ahí. que como NADH y abajo NAD, algo así, como que no entendí eso. Ya. Tengo una pregunta en el chat, voy a responder esa primero y de ahí te respondo. Ya. Me preguntaban el calcio, ¿solo reúno una enzima? Sí, solo lo que está acá, de isocitrato a alfa-acetoglutarato. De todas formas, si en las clases les dicen otra cosa, siempre quédense con las clases. Pero isocitrato alfa-acetoglutarato es la única por calcio del ciclo, y también la piruvato deshidrogenasa, pero no es parte del ciclo, el piruvato al acetil-CoA. Y ahora voy a la pregunta. El estado redox. El estado redox es la relación de NADH con NAD.
En el ciclo de Krebs, si nos vamos para atrás. Ah, no, estoy pasando. Veíamos que desde el NAT, no sé si se ve bien acá, desde el NAT se forma NADH, ¿ya? Y esas son la forma de reducirlo y oxidarlo. Reducido está como NADH. Entonces, cuando tenemos mucho ciclo de Krebs, se genera mucho NADH y aumenta el estado redox. O sea, el estado redox aumenta cuando tenemos más NADH, porque es NADH partido por NAD+, que es como el anterior en el fondo. Y cuando aumenta la relación, o sea, cuando está el NAD aumentado, va a disminuir el estado redox, porque está como abajo en el denominador. Entonces disminuye el estado redox, y ahí, con el estado redox, el ciclo va más rápido o más lento. Si tenemos mucho NADH, por lo tanto mucho estado redox, el ciclo va a ir más lento, a través de sus enzimas reguladas, que marcan como el ritmo de toda esta vía. Si tenemos bajo nivel redox, o sea, tenemos alto NAD, o bajo NADH, vamos a tener que aumentar esto porque la célula dice, nos falta NADH, como para generar ATP. Ya, sigamos, vamos más rápido. Eso, no sé si te quedó ahí como un poco más claro. Entonces, cuando tenemos más NADH, el estado redox es mayor Sí. y el ciclo va más lento o más rápido. Va más lento. Más lento. Ya. Pero podéis pensar como que el ciclo de Krebs produce NADH. Entonces, si estamos produciendo mucho NADH, ¿para qué vamos a producir más? Entonces, bajémosle un poco las revoluciones, podría decirse. Bajémosle un cambio. Ya. Ya entiendo. Gracias. Y nos mataste en la pregunta, porque justo venía una pregunta así. Explica el efecto del aumento en relación NADH, el NAD sobre la actividad del ciclo de Krebs. Y era eso. En el fondo también le ponen estado, nosotros quisimos poner el estado redox o la relación NADH-NAD, porque en las pruebas pueden poner de las dos. Entonces tienen que saber que se pueden llamar de las dos formas, y es lo mismo que vimos recién, a través de las deshidrogenasas dependientes del NAD+. En el fondo las reguladas, eso. Las reguladas, como son alostéricas, con NADH, se van a ir, a partir del NADH, se van a ir reduciendo el ciclo. Pero tienen que pensarlo como eso más o menos lo que hemos hablado. Pero sí, tenemos una más, que es con respecto al metabolismo aeróbico de la glucosa. Aeróbico. ¿Cómo se regula el ingreso de los átomos de carbono provenientes del piruvato al ciclo de Krebs? Ahí si alguien se quiere echar al agua y quiere contarlo, sería ideal. Pero si no lo explico yo, porque no es con alternativas. Dele con confianza nomás, arriesguense. Sí, este es el momento. Que sea la alumna o el alumno estrella. Con esto se refieren o sea, se podría referir como a la piruvato deshidrogenasa, que es la que pasa del piruvato al acetil-CoA. Entonces, como la regulación de esa enzima va a permitir de que va a regular así como cuántos carbonos ingresa al ciclo de Krebs. ¿O Claro, se refiere como a las descarboxilaciones que ocurren en el ciclo de Krebs? lo ¿A primero. cuál de las dos? Lo Ya. primero. Entonces se regula dependiendo o sea, de la piruvato deshidrogenasa, por el estado energético, el estado redox, la retroalimentación negativa que tenía por el acetil coenzima A, y esta también era la única que también dependía de calcio, si no me equivoco. Una de las que dependía de calcio. Ah, ¿hay más? Sí, una de las que dependía de calcio, porque la otra está en el ciclo. Pero eso Ya. Sí, pero el calcio era en regulación positiva, y también se le agregaba el ADP. claro. ¿A eso? Eso, no lo pudiste decir mejor. Eso. Que en el fondo de la glucosa, piruvato, y que están todos estos carbonos. Los carbonos de la glucosa van al piruvato y después pasa acetil-CoA, y el acetil-CoA es el que ingresa al ciclo y que el que trae los carbonos que venían desde la glucosa. Entonces ahí van entrando. ¿Y cómo se media? A través de la piruvato deshidrogenasa, porque pasa el piruvato a acetil-CoA. Como el piruvato no puede entrar directamente al ciclo, se convierte en acetil-CoA primero a través de la enzima, y esa enzima es regulada. Entonces ahí se regula el acceso de los carbonos, básicamente. Ok.
Yo respecto a eso también tengo como una duda así como súper chiquitita, que igual en la clase mencionaban de que habían como unos intermediarios que se utilizaban en la reacción, pero que después como que no se contaban porque después se recuperaban. Eso como que también tendría como que mencionarse o como tener como cierta importancia. Eso mismo, eso que estar al medio. Eso. Eso es como que también se tendrían como que contar en el proceso de regulación o se dejan así como en segundo plano, como no son principales, por decirlo de cierta manera. Eh, sí y no, porque una es como la regulación alostérica de la enzima, que se une como a un Ujú, sitio y el sitio queda como más proclive a interactuar estas moléculas y a hacer la reacción. Y lo otro claro. es básicamente porque vamos a tener como producto y reactante, entonces nos faltan reactantes, no vamos a tener tanto producto. Ah, ya. Entonces Básicamente, no es tanto como la regulación de la enzima, sino, o sea, del paso de piruvato a acetil-CoA, sino como para que ocurra la reacción, no necesariamente así como enfocado en la enzima, por claro, decirlo de esa manera. reactantes. Sí, exacto. Y se reutilizan porque aquí, si te fijáis, tenemos un coenzimo A y un NAT. ¿Mm? Y el NAT, bueno, se forma un NADH, que los NADH van a estar ahí dando vueltas con el ciclo de Krebs también. Y el coenzimo A también se utiliza, porque entra acá en el acetil-CoA, y en otro momento se utiliza el alfa-cetoglutarazo, asuccinil-CoA se utiliza y sale de nuevo. Entonces, como que está siendo ocupado para varias partes de todo esto. En el fondo. Ya, ya, ya. Ahí entendí. Muchas gracias. Y el NADH y el NAT se reutilizan siempre, pues, porque ocupaste el NADH, generaste ATP, que lo vamos a ver más adelante, y te quedó como NAT. Y ese NAT se vuelve a agregarle el protón y así vamos. Igual que con el ATP y el ADP. Por eso Ah, claro, en esa cuestión de de los complejos que están en la membrana esa, entre el espacio entre las mitocondrias y después el espacio intracelular. Y después, como que también están los citocromos 6, como todas esas cuestiones. eso que vamos a ver, sí. El Ah, siguiente. ya, ya, ya. Gracias. Y eso eran las preguntas que tenía. No sé si queda alguna duda, que estaba aquí también. Antes de que pasemos el primo que nadie quiere, la vida de las pentosas. Una cosita cortita antes de que pasemos a la siguiente, que igual a veces lo preguntan, el que entra a la mitocondria es el piruvato, ¿ya? En el interior de la mitocondria ocurre la reacción donde pasamos a acetilcoenzima A, ¿ya? Y como habían preguntado en la parte de glucólisis, como pueden darse cuenta, esto es toda una regulación que es coordinada. Está todo, la profe lo habla como concertado siempre, como que le gusta harto esa palabra. Entonces, es toda una regulación concertada, ¿ya? Entonces está todo conectado. Una pregunta con respecto a la respuesta de la 2, donde dice que también se va a regular alostéricamente. Aquí también van las modificaciones covalentes reversibles, ¿no? Claro, que es ATP, que es cuando se fosforila y se desfosforila. Que Ya, aquí abajito. Aquí abajo, que habíamos hablado. ya. Y esas dos regulaciones van a como regular el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Ujú. Ya, gracias. Sí, y recuerden que son dos distintos. Uno es alostérico y el otro es por esta como es covalente. Ese también le dice. Le damos con el primo que nadie quiere. Vale, entonces, no tenemos. Ya, una pregunta antes. ¿Vieron en la vía de las pentosas en clase? Sé que lo preguntan en su seminario. Ya, sí. Eh, Es que estaba. eso mismo. No nos han subido la clase y según calendario es como para el 17 de noviembre, pero en el seminario tenemos preguntas de esto. Ay, qué raro. Ya, porque yo pensé que no se le iban a preguntar, porque yo miré y dije como, oh, no tienen vía de las pentosas. No se lo van a preguntar en la prueba, pero lo voy a pasar más lento porque igual es medio, medio raro, como medio complejo al principio. Ya, pero vamos a abordar cosas así que anoten, porque podría serles útiles para ustedes, ya saben que. Y bueno, empecemos. Pueden preguntarme, interrumpirme, igual que el Ricardo con el Ignacio. Bueno, la vía de las pentosas, como en aspectos generales,
claro, como dice Ricardo, los productos son los más importantes, así que hagámosle énfasis a los productos. En aspectos generales, corresponde a una vía oxidativa de la glucosa 6-fosfato, al igual que la glicólisis, ¿ya? Se va aquí a oxidar la glucosa 6-fosfato y para todo este proceso se va a requerir NADP+, que es lo que sale acá, y vamos a formar azúcares fosfato entre 3 y 7 átomos de carbono. O sea, vamos a requerir NADP y se va a formar azúcares fosfato entre 3 y 7 átomos de carbono, pero además también se va a producir NADPH, y esto es importante porque se va a producir NADPH principalmente porque va a ser necesario para la biosíntesis de ácidos grasos, colesterol, desoxirribonucleicos y radicales libres. Cabe destacar que los radicales libres se van a ocupar para el sistema inmune, que más adelante lo van a ver en su curso de inmunología. Y también se va a producir como otro producto importante la ribosa 5-fosfato, ¿ya? Que va a ser necesaria para la síntesis de nucleótidos. Importante que se pueden confundir en este caso, no es lo mismo NADPH que NADH. NADPH se va a ocupar aquí para lo que está en el Power, para lo que dije recién, y NADH es lo que mencionaban mis compañeros de la glucólisis y ciclo de Krebs, que se va a ocupar para la cadena respiratoria mitocondrial para producir ATP. Entonces, ténganlo bien en claro que aquí se produce NADPH. ¿Ya? Ahora, esta vía de la pentosa se constituye en dos fases, como sale acá. Una que es oxidativa, y esto se lo tienen que aprender, que es irreversible. O sea, de los reactantes a los productos, y ahí queda. De los productos ya no pueden pasar a los reactantes. Y otra fase, que va a ser la fase de transferencia, que esta sí va a ser reversible. Y es importante también que lo tengan en cuenta porque se va a hablar posteriormente. Ahora, ¿dónde va a estar activa la vía de las pentosas? Va a estar activa primero en el hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado se sintetizan ácidos grasos y colesterol. ¿Dónde también va a estar activa? En la glándula mamaria, el lactante, o sea, durante la lactancia, porque también se sintetizan ácidos grasos. Otro como tejido donde va a estar activa la vía de las pentosas son los testículos y los ovarios, porque en esto se van a sintetizar las hormonas esteroidales, y las hormonas esteroidales van a tener como precursor el colesterol. Entonces, estos son los tejidos donde se ocupa principalmente la vía de las pentosas. Y yo creo que, como en términos generales, eso es la vía de las pentosas. Ahora nos vamos a meter como un poco más profundo en la siguiente diapo, que ya es como un poco más complejo. Bueno, aquí tenemos varios reactantes, varias enzimas, pero yo les voy a decir que lo más importante son los productos y una enzima que está regulada, ¿ya? Entonces, vamos a partir con glucosa 6-fosfato. Y por medio, esta enzima es importante para que la puedan anotar, por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a utilizar NADP, que es un agente oxidante, se va a generar 6-fosfogluconolactono. Y también se va a producir NADPH. Entonces lo importante de acá de la primera reacción es que se produce NADPH y un producto que es el 6-fosfogluconolactono. Listo. Y lo que ocurrió principalmente es que en el carbono 1, que es donde está el aldehído que está como en rojo, este se oxidó y pasó a un ácido carboxílico, y en la siguiente vamos a tener un éster. Se forma un éster. Entonces lo importante aquí es que primero se forma un NADPH por una enzima que es regulada, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luego la 6-fosfogluconolactono, con una enzima que es la lactonasa, se va a hidrolizar este éster y se forma el 6-fosfogluconato. De eso no es tan importante. Luego hay otra reacción oxidativa que la cataliza la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que va a utilizar NADP y que vamos a ver que va a pasar de una hexosa fosfato, que es la 6-fosfogluconato, a una pentosa fosfato, que es la ribosa 5-fosfato. ¿Ya? Entonces aquí también es importante porque se va a producir de NADP a NADPH. Pero la enzima no es tan importante que se la aprendan. Entonces tenemos como principal reactante glucosa 6-fosfato, se van a producir dos NADP, tenemos la enzima regulatoria,
y como resultado final vamos a tener la ribulosa 5-fosfato. Y se van a producir también un CO2. ¿Por qué un CO2? Porque pasamos de una hexosa fosfato a una pentosa fosfato. Le quitamos un carbono. Y ese carbono quedó como CO2. Eso es importante de la fase oxidativa. También es importante que aquí sale como doble flecha, pero es irreversible en condiciones fisiológicas. Véanlo como una pura flecha. Entonces, ¿alguien hasta este momento tiene alguna duda? No, por ahora no. Y entonces, recuerden que en la fase oxidativa se produjo el primer producto principal, que va a ser el NADPH, que se va a ocupar para lo que ya dijimos, que era síntesis de ácido graso, etc. Luego tenemos la siguiente fase, que es la fase de transferencia, que esta sí es reversible. Entonces, de la fase oxidativa nos quedó como producto final la ribulosa 5-fosfato, que está aquí, que es el reactante como inicial de la fase de la transferencia. La ribulosa 5-fosfato es una cetosa, por lo cual puede isomerizar a través de la pentosa fosfato isomerasa para formar la ribosa 5-fosfato, que está acá. Este es el segundo producto principal que le había dicho, que era para la síntesis de ácidos nucleicos, o sea, de nucleótidos, perdón. Entonces, aquí ya tenemos el segundo producto importante en la fase de transferencia. Pero también la ribulosa 5-fosfato, por medio de una epimerasa, que es la pentosa fosfato epimerasa, puede pasar a celulosa 5-fosfato. Pero de aquí lo más importante es que se formó, ya tenemos la ribosa 5-fosfato, que era importante para los nucleótidos. Ahora, esto puede seguir reaccionando porque no entra solamente una glucosa, entran de a 3 glucosas. Entonces, unas se van a formar ribosa 5-fosfato y otras van a formar celulosa 5-fosfato. Y estas pueden reaccionar, ¿ya? Mediante la enzima y la coenzima que están ahí, que es la transcetolasa y la tiamino pirofosfato, que esa es una coenzima, van a formar la cedo-heptulosa 7-fosfato y el grisaldehído 3-fosfato. Como si quieren saber a grandes rasgos qué pasó, la celulosa 5-fosfato donó 2 carbonos a la ribosa 5-fosfato. Entonces la celulosa, si tenía 5 carbonos, se quedó con 3 y pasó a ser gliceraldehído 3-fosfato. Y la ribosa, que tenía 5 carbonos, ganó 2 carbonos y se transformó en cedo-heptulosa 7-fosfato. De aquí no hay mucho importante, lo importante es que apareció algo. ¿Y qué apareció? Un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Y el gliceraldehído 3-fosfato es un metabolismo intermediario de la glucólisis. Es decir, que se ocupa en la glucólisis. Pero vamos a dejarlo ahí. O sea, de esta reacción apareció algo, una molécula que se ocupa en la glucólisis. Hay que tenerlo en cuenta. De estos mismos dos productos, que la cedo-heptulosa 7-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, van a volver a reaccionar. En la siguiente diapo, vuelven a reaccionar y esta vez la cedo-heptulosa. Disculpa, ¿Sí? tengo una duda con la anterior que me confundieron aparte. Ya, volvamos a la anterior. La celulosa va a formar a la cedo-heptulosa, la que está abajo, y la ribosa forma el gliceraldehído. No, están corridas así. Mira, lo que pasa, si veis celulosa 5P, es la cetosa dadora. Sale ahí como cetosa dadora 5C y la otra es la aldosa receptora 5C. Entonces tenemos los dos por un lado. Y lo que va a hacer es que la celulosa 5P va a donar 2 carbonos a la ribosa 5P. Entonces, si yo tengo 5 y dono 2, me voy a quedar con 3 carbonos y se va a transformar a la derecha en el gliceraldehído 3-fosfato. Es como así. Pasa como así, de la celulosa a la gliceraldehído. Y la ribosa, que tenía 5, recibió 2 de la celulosa. Y pasó a 7 carbonos. Y esa es la cedo-heptulosa 7-fosfato. Como de la celulosa dio y pasó de la izquierda a la derecha, y la ribosa recibió 2 carbonos y pasó de la derecha a la izquierda. Así como. Entonces, lo que pasó es que la celulosa le dio 2 a la ribosa y se transformó en la cedo-heptulosa. Exacto. Y la celulosa se transformó por haberle dado a la otra en gliceraldehído. Claro, claro. Ahí en la clase ustedes van a profundizar porque aquí yo dije 2 carbonos, pero
son 2 carbonos con una cetosa, y ahí es más complicado, pero no lo preguntan. Pero en la clase lo van a ver bien, yo lo estoy como simplificando mucho, porque si no sería como... Pero Ya. más que nada es extender ese concepto de que se pasan carbono. Y en la mitad del lado, la que salía de la fase oxidativa era la ribosa o la ribulosa. La ribulosa 5P. O sea, yo terminaba Ah, mi fase oxidativa con los NADH y lo que me formaba era la ribulosa 5P. ya, Y que esa se puede transformar en las dos. En la ribosa o en la cirulosa. ya. Gracias. Ya. Entonces me quedó la C-deptulosa y el gliceraldehído. Entonces esta es la siguiente diapo. Reaccionan. Ya. Y lo que va a pasar aquí es que la C-deptulosa es una cetosa dadora. Y le va a dar 3 carbonos al gliceraldehído. Entonces la C-deptulosa 7 carbonos le da 3 carbonos al gliceraldehído. Y este gliceraldehído se va a transformar en fructosa. Ya no hace como ese cruzado, sino que para abajo directamente, para que no se complique en la vida. Entonces va a tener 6 carbonos y va a ser la fructosa 6-fosfato. Y el la C-deptulosa, como perdió 3, si tenía 7, se quedó con 4 y se transformó en la eritrosa. Y ahí está la enzima, la transaldolasa, pero no es importante. Entonces aquí tenemos otros 2 productos más que se formaron. Y a destacar, lo importante a destacar es que se formó fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato es un intermediario de la glucólisis. Intermediario me refiero a que participa en la glucólisis. Entonces, un producto que está en la vía lactosa, se está generando un producto que está en la glucólisis. Para que lo tengan para después, que después va a tener como importancia de por qué estamos generando fructosa 6-fosfato. Nos quedó la eritrosa. La eritrosa va a interactuar con una celulosa que pudo haber venido del principio, porque entra mucha glucosa. Entonces, una de esas pudo transformarse en celulosa y van a reaccionar. Y lo que pasa aquí es que la celulosa es una cetosa dadora y va a dar 2 carbonos a la eritrosa. ¿Ya? Y la eritrosa, si tenía 4, ahora tiene 6 y se transformó en fructosa 6-fosfato. Y la eritrosa, o sea, la cirulosa al perder 2 carbonos se quedó con 3 y formó gliceraldehído 3-fosfato. Y esto es como llegamos al final de la fase de transferencia. Hasta aquí termina. Se formó fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que son intermediarios de la vía glucolítica. Entonces uno dice como, ¿y por qué? Como que, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Como que no tiene mucho sentido si uno lo piensa. Pero para que lo puedan entender como más fácil, imagínense, yo tengo la célula de mi hígado. ¿Ya? Tengo la célula de mi hígado que produce ácidos grasos. ¿Qué habíamos dicho? Para que se produzcan ácidos grasos necesitamos NADPH. ¿Ya? Entonces yo al necesitar NADPH, la glucosa 6-fosfato que se ocupa en la glucólisis, la voy a arrebatar. Así como, necesito ácidos grasos y no producir energía en la glucólisis, así que me robo la glucosa 6-fosfato. Y la ocupo en la fase oxidativa que vimos al principio. Y en la fase oxidativa me generó NADPH. Y ese NADPH forma ácido graso. Pero me quedó como resultado ribulosa 5-fosfato. Y uno dice, ¿qué hago con esa ribulosa? Como que no me sirve. Y esto, ribulosa 5-fosfato, se va a la fase de transferencia. Para que en todos los productos finales me produzca fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y uno dice, ¿para qué me sirve glucosa, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato? Para insertarlos nuevamente a la vía glucolítica y que produzcan ATP, para que no se pierda, por decir así, los carbonos. Entonces, a la vez estoy produciendo NADPH, que sirve para los ácidos grasos, y sigo la fase de transferencia para recuperar, entre comillas, la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, porque yo estaba sacando fructosa 6-fosfato para la glicólisis. No sé si me entienden. Como bien, de repente, como medio raro, pero no sé si tienen alguna duda con eso. Sí, es como medio enredado, sí. Si al final lo que hace la vía lactosa es que una célula necesita producir ácidos grasos y lo que saca
la fructosa 6-fosfato que se ocupa para la glicólisis y lo ocupa en la fase oxidativa, NADPH, y con el producto que se quedó, como que lo reutiliza la fase de transferencia para volver a formar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído y meterlo de nuevo a la vía glucolítica y no perderlo, por decirlo así. Entonces podríamos decir que si nos preguntan en la prueba de la... porque pueden aparecer preguntas de la vía lactosa, vamos a ver que en una célula que está constantemente produciendo ácidos grasos, vamos a ver activa la vía lactosa. ¿Ya? Ahora, otro que ustedes tienen que estar atentos es que esta fase de transferencia es reversible. Ya vimos lo que pasa con una célula que necesita producir ácidos grasos. Ahora veamos qué pasa con una célula que necesita como proliferar. Entonces, como multiplicarse. Si tengo una célula que necesita proliferar, voy a necesitar ADN. Hagan como ese esquemita, proliferar, una célula que prolifera mucho, necesita ADN para poder multiplicarse. Si necesito ADN, necesito nucleótidos. Y si necesito nucleótidos, necesito ribosa 5-fosfato. ¿Ya? Entonces eso yo puedo mandar a la... quitar glucosa 6-fosfato y mandarlo a la fase oxidativa y que termine la fase oxidativa, que me dé la ribosa 5-fosfato y obtener ribosa 5P. Pero hay otra manera también, que es la siguiente diapo, mira, Nacho. Imagínense, no, una antes. Más, o sea, antes, la que estábamos, esa. No. Me refiero a la... Esa, ahí está. Hay otra forma de producir ribosa 5-fosfato sin pasar por la fase oxidativa. Imaginemos la glucólisis que le explicó el Ricardo. Se produce fructosa 6-fosfato, etcétera, etcétera. Y en algún momento se va a producir fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. En algún momento la glucólisis se produce, tiene que pasar por ahí. Y lo que hace la célula es tomar esos productos, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y como estas reacciones son reversibles, se va devolviendo. O sea, de fructosa 6-fosfato paso a eritrosa, a celulosa, de eritrosa paso a pseudoesterasa, se va todo lo mismo que le expliqué, pero a la inversa. ¿Y a dónde va a llegar? Una más atrás, Nacho. Va a llegar a la ribosa 5-fosfato. Entonces lo que puede hacer una célula es decir, no necesito tanta energía y tengo mucha glucosa. Tengo la vía glucolítica activada. Pero me robo la glucosa, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato para producir ribosa 5-fosfato porque esta fase de transferencia me puedo devolver tranquilamente. Y no paso por la fase oxidativa y no produzo NADPH. No sé si se entiende ese mecanismo. Está como medio trambólico, pero... ¿Hay alguna duda? Entonces, de lo que entendí, ya va de ribulosa 5-fosfato, termina la fase oxidativa, pasa por todos los procesos en donde está la cetosadora, la aldosa receptora y después todos esos Sí. procesos, y después queda como fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que Que lo esos meta al- también son, que esos son intermediarios de la glucólisis, y entonces para ahorrarse todo el camino de mandarlo a la vía de las pentosas, como que hace el camino inverso y la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato eh, se devuelven como por la vía de las pentosas, pero como de forma inversa, y de ahí hasta llegar a hasta ribosa 5-fosfato, y de ahí se devuelve a ribosa 5-fosfato, o cómo. Porque ahí como que me perdí. Ya, mira, tenemos dos casos. Una célula que produce ácidos grasos y otra célula que se está proliferando activamente. Ya, La que produce ácidos grasos sí o sí va a tener que pasar por la fase oxidativa porque ahí se produce el NADPH. ¿Ya? claro. Y me va a producir ribulosa 5-fosfato que como que a esa célula como que va a decir, ya, ¿y a mí para qué me sirve? Si ya tengo lo necesario. Claro, entonces ahí la transforma A la devuelve a fructosas fructosa fosfato y gliceraldehído y 3-fosfato los por mete todos los intermediarios y para los mete a la recuperar ATP, glucólisis. Claro, para que no y se la mete a la pierda. glucólisis y genera ATP y dice, me sirve porque saqué como Claro, ganancia igual. Ahora tenemos una célula proliferativa que necesita nucleótidos para tener más ADN. Tiene su glucólisis normal, ya está haciendo ATP, pero la célula dice como, chuta, necesito ribosa 5-fosfato.
Ah, pero yo estoy haciendo glucólisis, po, y tengo justo fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Me los robo de la glucólisis y lo ocupo en la fase de transferencia y los mando de vuelta. Hago el proceso inverso del fase de transferencia para obtener ribosa 5-fosfato. Y no pasar por la fase oxidativa y generar NADPH, que como que a esa célula no le va a servir NADPH porque no está haciendo síntesis de colesterol, si quiere proliferar. ¿Cachai? Claro. Sí, Como eso, en pero términos simples. la duda que me quedo como con una duda chiquitita. Se vuelve por todo el camino de la fase de transferencia, pero llega hasta ribulosa 5-fosfato o, y esa ribosa 5-fosfato que sale ahí es otra como que está o hay como un camino en el que me perdí donde se sintetiza ribosa 5-fosfato dentro del la cuestión de la celulosa y de ahí como que pasa todo el Ya, proceso. ándate una más, Nacho. Tenemos ya a la derecha fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, lo transformamos en eritrosa y celulosa. Ujú. Luego, la celulosa manténla aquí como en la mente. La Sí. eritrosa con la fructosa 6-fosfato la devolvemos a C-deptulosa y gliceraldehído 3-fosfato. Ujú. Concéntrate en la C-deptulosa. Y la C-deptulosa con la gliceraldehído 3-fosfato pueden formar ribosa 5-fosfato. Ah, claro, porque verdad, porque la celulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato ahí formaban, ya, Claro. Y la ya, ya, ya. celulosa que vimos como al principio puede pasar a ribulosa 5-fosfato y de ribulosa a ribosa 5-fosfato. Claro, y de ahí se vuelve. Ah, ya, ya, ya. Y Ya, es ahora, como muy como para allá, para acá, para sí, acá, para allá, para acá. es que ahí me Entonces había puede ser confundido porque la enredado. formación de ribulosa 5-fosfato era como lo que me confundía porque no había recordado de ese proceso que reaccionaba la ribosa 5-fosfato con Y la la celulosa celulosa. 5-fosfato. Y de ahí, ya, ya. No, para, ahora me quedó claro, ahora sí. Entonces, eso es como que lo que tienen que tener en cuenta. No sé si hay dudas, más dudas, porque esto es como, de verdad, que de repente es como medio raro, complejo entender. Así que Sí, denle nomás. será también como una chiquitita, así como solo para aclarar. En la fase de Sí, transferencia todas las reacciones son reversibles y en la fase sí. oxidativa es la de que pasa de fosfoglucanato a ribosa 5-fosfato. O sea, a ribulosa. Sí, eso no te lo recomiendo que acuérdate que parte de glucosa 6-fosfato y termina en ribulosa 5-fosfato. Y que ahí está la enzima regulatoria, que es lo importante. Ya, Que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que está al principio, que está como en la primera. ya, vale. Más que nada es como eso, producto y la lógica de entender para qué sirve la vía lactosa, más que qué pasa para acá, qué pasa para allá. Es como la lógica de entender como para qué sirve. Creo que es Entonces, para la producción de nucleótido y también de ácido graso y eso todo eso. mismo. Mira, si voy a avanzar más, Nacho, hay una que lo explica bien. Una más para aquí. Entonces, vemos que está la glucosa Ujú. y si baja, 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 vamos a seguir en la vía glucolítica. Pero en la glucosa 6-fosfato, como que yo me la puedo robar y me la meto a la vía lacpentosa. Y de la vía lacpentosa me la robé, produje lo que tenía que producir, que son 2 NADPH, y como producto final me da que la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfatos que los puedo volver a insertar en la glucólisis. Claro, y de ahí se ahorra lo que se pierde. Así Claro, como para que no se pierda la glucosa 6-fosfato que se sacó. Ya, claro, eso mismo. ya comprendo. Ahí sí. Y bueno, más adelante van a ver la vía glucogénica, o perdón, gluconeogénica, que es que de la fructosa 6-fosfato o el gliceraldehído 3-fosfato puedo hacer como reversa y puedo volver a la glucosa, pero eso es como ya lo van a ver en las siguientes clases. Pero no se recomienda porque por decirlo así, cada 6 glucosas 6-fosfatos que yo robo, o cada 6 glucosas que se ocupan en la vía de las pentosas, solamente se vuelven a recuperar 5, entonces como que uno sale perdiendo. Pero eso lo van a ver más adelante. Ok, ya. Ahora sí, muchas Pero gracias. no sé si... Ah, y la regulación me faltó. Una diapositiva más atrás. Solo una enzima regulada y que está en la fase oxidativa es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es por alosterismo y cuando hay más NADPH o NADPH fisiológico que se le dice, su, como su, disminuye su producción, se hace más lenta
y cuando hay menos NADPH, aumenta su producción. Es como eso, es como esta como la enzima regulatoria, que es bastante simple. Y eso, y no confundir, que el profe nos dijo especialmente que no se confundieran con que el NADP+, aquí no regula nada. Porque claro, si tengo menos NADPH, voy a tener más NADP+, que va a ser lo mismo pero sin hidrógeno. Porque fue el que se ocupó. Pero eso no influye en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que no tiene mucho que ver. Simplemente fíjense en NADPH. Si hay más, disminuye esta vía. Si hay menos, aumenta esta vía. Eso. No sé si hay más dudas de esto. Del primo que nadie quiere. Creo que no, al menos yo creo estar claro por ahora. Sí, lo van a ver en su clase de vial las pentosas. Bueno, en resumen, la enzima regulada de la vía es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se regula por concentraciones de NADPH. Comparte con la glucólisis el gliceraldehído 3-fosfato, la fructosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato. Son 3 metabolitos intermediarios. Esta vía se activa cuando la célula está en síntesis de ácido graso o colesterol y principalmente opera la vía oxidativa para producir NADPH y ocupa la fase de transferencia para volver a meter lo que se perdió, entre comillas. Y en una célula con activa proliferación predomina la fase de transferencia para formar ribosos 5-fosfato sin pasar por la fase oxidativa. Eso. ¿Hay unas preguntas después? ¿Le damos las preguntas o bien otras? Son las últimas 2 preguntas y ya ahí terminamos. Si no hay dudas porque lo entendieron, o si no hay dudas porque estuvo muy raro, puede ser. Pero si vamos a subir la grabación, hay 3 ayudantías, o sea, hay 2 ayudantías más que esta, y ahí vamos a ver cuál salió mejor para poder subir la mejor grabación o la mejor explicación. Y podemos Una subir. pregunta, es que la podrían subir como entre hoy día y mañana, es que tenemos el seminario el jueves, entonces algunos no se pudieron meter para poder resolver las dudas. Si es Sí, que se puede. Sí, lo ideal sería que, disculpa Nacho, Claro. lo ideal sería que nos den el contacto de la delegada o que ella nos escriba por último a alguno de los correos de nosotros 3 para que nosotros creemos como algún drive o algo para ir subiendo la ayudantía. Ah, ya, es que creo que no hay delegados todavía. Ah, ya. En No mi hay carrera, delegado por en lo menos. bioquímica, no hay ningún delegado de bioquímica en la sección 1 porque a nadie le ha dado como la fuerza. Que sea un delegado extraoficial entonces, que se comunique con nosotros nomás. Que alguno de los dos por último. Sí, solamente mandan un correo nomás, nada más. Ya, Joaquín, tú ahí. Lo lanzaron. Igual el PPT, dejen preguntar si lo podemos subir. Tenemos que preguntarle al profe si podemos subir el PPT antes del seminario. Si nos dice que sí, se lo podemos subir cuando apenas nos dé el visto bueno. Y el profe igual contesta rápido. Ya, súper, gracias. Ya, bueno, yo les mando el correo. ¿Qué necesitan específicamente? Como... Básicamente difundir, si tienen algún grupo para poder difundir el drive y quizás para no subirlo a curso. Básicamente. Ah, no, sí hay grupo de sección. Entonces de ahí le... Eso. Que por ahí les Ah, podemos ya. mandar el drive. Y eso. Porque por un curso no sé si se puede subir esta grabación completa. Creo que igual podremos hacer una carpeta por curso, no estoy seguro. Sí, Depende del profe.
Y eso. Voy a dejar de grabar, yo creo, porque son las últimas preguntas, o las grabamos. Hagámosle rapidito, que yo creo que igual están medio cansados Sí. los chiquillos. Sí, de una. Y ahí terminamos. Ya, la primera, por el chat. Vamos, la última. Llevamos 2 minutos para la primera, chiquillos. Nos queda poco. Para que nos vayamos a tomar 11 después. Oigan, pero de verdad que esto le va a servir para el seminario, tómenlo en consideración. Sí, véanlo, por favor. Yo tiré algunas perlitas al principio que pueden ocupar en su seminario. Vamos, tírense con alguna alternativa. Sí, para la 3, que le expliquemos. Primero con la 3 y después vamos con la 4. Ya, si no vamos nomás, porque... Yo creo que da la respuesta. Pero Vamos estamos nomás. todos medio. No entiende la C. Ahí le Era vamos la- a explicar. Era la C. Era la C. La primera se descarta porque incrementa la oxidación del piruvato. Piruvato lo estamos pasando a acetil-CoA. Y si tenemos más acetil-CoA, estamos entrando más como los sustratos al ciclo. Por lo tanto, la actividad del ciclo no debería disminuir, sino que debería aumentar. Esa es la primera. Aumenta la relación malato-oxaloacetato, aumenta la actividad del ciclo. Me voy a devolver para atrás. Pero básicamente eran los reguladores que teníamos el oxaloacetato. Y aquí, malato y oxaloacetato, que básicamente es que tenemos menos oxaloacetato, por lo tanto no va a poder el acetil-CoA reaccionar y después entrar al ciclo y ciclar. Entonces estaría al revés de lo que es la alternativa. Eso más que regulación es como feedback negativo, para que lo piensen así, ¿ya? No se vayan a confundir con que es una regulación alostérica o algo por el estilo. Más que nada es como un feedback negativo. Un bloqueo de la cadena respiratoria aumenta la actividad del ciclo. Esta no, y no la tenía por qué saber porque lo vamos a ver, pero la cadena respiratoria agarra los NADH y forma ATP. Entonces, si bloqueamos la cadena, se acumula el NADH y el NADH era negativo, alostérico negativo de las 3 enzimas de la vía, por lo tanto se disminuye el ciclo. Y una disminución de la actividad del ciclo provoca hiperlactemia o lactato en sangre. El ciclo agarra tenemos el piruvato, lo convertimos en acetil-CoA y entra al ciclo, y se forman los NADH, ¿ya? Y se van perdiendo carbono entre medio. Por eso también, eso es importante también. Pero cuando reducimos el ciclo, se acumula acetil-CoA y después se va a acumular piruvato. Cuando acumulamos piruvato, en la glucólisis podríamos terminar en piruvato y pasar a acetil-CoA o pasar a lactato cuando estamos en aerobiosis. Entonces en aerobiosis pasamos al lactato y si tenemos oxígeno vamos a ir al ciclo a través del acetil-CoA y después entramos al ciclo. Básicamente eso era esa pregunta. Era difícil, había que integrar harto. Ahí para explicar un poquito más, como el piruvato pasa al lactato, ¿por qué el piruvato pasa al lactato? Porque como dijimos, la glucólisis funciona independiente del oxígeno. Entonces, al pasar el piruvato al lactato, se recupera el NAT oxidado. Entonces, como se recupera el NAT oxidado, el NAT más puede seguir funcionando la glucólisis. ¿Ya? Eso igual lo van a ver un poco más adelante cuando vean como las clases de integración y cosas así. ¿Ya? Y vamos a la otra pregunta.
Bien, ahí está. Creo que había una de Joaquín antes, que había dicho. ¿Alguna Sí. duda con la pregunta 3? ¿Algo que no se haya entendido? Yo no entendí lo de la cadena respiratoria. Ya, mira. Piensa que la cadena respiratoria ocupa los equivalentes reducidos del ciclo de Krebs. Entonces ocupamos todos los NAT que están reducidos y eso lo que hace es que al final se desprotonan y terminan juntándose con el oxígeno y terminan formando después el ATP por la fosforilación oxidativa. Entonces, si yo bloqueo la cadena respiratoria, dejo de ocupar mi equivalente reducidos. Entonces empiezo a acumular NADH y FADH2 también. Entonces, como yo empiezo a acumular esto, si acordamos la regulación de la enzima, estas enzimas se inhiben alostéricamente cuando tenemos mucho NADH. Entonces, como tengo mucho NADH, disminuye la actividad del ciclo. Entonces, bloqueo, acumulo NADH, disminuye el ciclo. Y la alternativa nos dice lo contrario. Nos dice que bloqueo la cadena y aumenta la actividad del ciclo. No sé si me expliqué un poquito más. Sí, entonces sería que bloqueo la cadena por el aumento de NADH. ¿o No, no, no. Ahí va No. más en las otras clases que tengan. Van a ver que la cadena se puede bloquear por desacoplantes, por inhibidores de citocromo Distintos C, fármacos. fármaco y cosas. No por la acumulación de NADH, ¿ya? Por otras cosas se bloquea la cadena y eso te hace acumular NADH. Y eso Ya, al ya. final te inhibe el ciclo. Claro, piénsalo como que Ya. tengo el NADH, cadena, NADH pasa por la cadena, se genera ATP. Si hay un bloqueo de esto, de la cadena respiratoria, NADH no puede producir ATP, se acumula y eso va a ser una regulación negativa sobre el ciclo de Krebs. Ah, ya entendí. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda con esa pregunta? Ya, si no pasemos a la última, a la pregunta 4. Y ya habían parte de respuesta. Habían dos que decían las. Paco, si la explicáis nomás entonces. Ya lo voy a explicar al tiro. En esta pregunta, espérate que ahí está, dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a la bebida de las pentosas? ¿Produce NADPH en la fase de transferencia? No, en la fase de transferencia teníamos fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y otra cosa importante era la ribosa 5-fosfato para el ácido nucleico. Esa es la NADPH, fase oxidativa, no olvidar. ¿Genera intermediarios de la glucosis en la fase oxidativa? No, al revés. Intermediarios de la glucólisis en la fase de transferencia. Después dice la C. La enzima regulada es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Correcto. Enzima inhibida por ribosa 5-fosfato. Eso está incorrecto. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa solamente está regulada por NADPH. Aumento del NADPH, disminuyo la vía, disminución del NADPH, aumento de la vía. Entonces la C no puede ser. Entonces por descarte nos queda la D. Si se realiza en forma completa ambas fases, se recupera glucosa 6-fosfato. Eso está medio raro, igual la pregunta, porque tenía entendido que sí se puede recuperar glucosa 6-fosfato, pero como Depende que de otra reacción igual. sí, porque tenía entendido lo que habían explicado en clase de repente es que
si hay glucosas que se ocupan para la vía lactosa, se recuperan 5. O sea, como que sí se recupera glucosa 6-fosfato, pero neto no tanto, pero es la D en este caso. Sería como la más correcta. Pero eso, que igual les puede servir para sus seminarios. Solamente glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está regulada por NADPH, alostéricamente. ¿Alguna duda que tengan con esta pregunta? Sé que esto no lo han visto mucho, pero cualquier cosa igual. Entonces, al final la C estaba mala porque no era su inhibidor alostérico, pero la D es que eso me causó duda porque yo lo vi tipo, porque al final los productos después de las dos fases de la oxidativa y la transferencia se forma fructosa 6-fosfatoglicaldehído, entonces como que por eso la descarté. En resumen era por lo que había explicado antes de que habían como otras vías metabólicas donde se puede recuperar glucosa 6-fosfato, pero es menos, se recupera menos de lo que se utiliza para que pueda ocurrir. Sí, si volví una más a donde estaba como el diagrama ese, hay una flecha gigante que está a la izquierda que se llama vía gluconeogénica, que la van a ver y que se lo van a preguntar si o si en la prueba, y que es como el proceso inverso de la glucólisis, entre comillas, y en este caso, en vez de degradar glucosa, vamos a formar. Entonces, por eso se puede recuperar por la vía lactosa glucosa 6-fosfato. Ah, pero sigue un camino parecido al de la, o sea, sigue por la vía de las pentosas. No, es una vía distinta. La Una vía vía distinta. gluconeogénica es una vía distinta. Es similar Sí. a la glucólisis, solamente que las 3 reacciones irreversibles que vimos ahora se van a llamar bypass. Claro. Que lo vamos a ver yo creo que en la otra Para semana. la otra semana. O sea, Ya. después de la semana de receso. O sea, Ah, puede ser verdad, que verdad. de la vía lactosa se generen estos dos y que por la vía gluconeogénica se pueda recuperar glucosa 6-fosfato. Son como intermediarios de la vía gluconeogénica. Claro. Ah, ya. Ya, ya. Como Ahí sí. Como que se Claro, otro meten es que en al mundo final la está vía. todo conectado al final, Claro. pero sí, Sí, ahí está. después para la prueba va a estar todo conectado y van a tener que así como... Y en la ayuntría del certamen vamos a tratar de conectarle un poquito más las cosas para que no tengan todo tan disperso. Vale. Ah, pero ahora sí lo tengo claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan antes de terminar? Qué bueno que no tengan duda. Que les vaya súper también cuando tienen el seminario. Bajar de grabar. El jueves. Ah, Que sí, les vaya. de grabar.